un poco más largo y complejo todo. Bueno, ya creo que estamos en horario, así que vamos a arrancar con la clase. Ahí ven la presentación, ¿no? Sí, profesor. Sí, está bien. Perfecto. ¿Y si la paso, también pasa con ustedes? Sí. Bueno, entonces arrancamos con la charla. La idea de hoy es hacer un repaso y ir viendo todas las cuestiones que tienen que ver con el sueño y sus perturbaciones. Primero vamos a hablar de la fisiología del sueño, ya que es algo que por ahí no se habla en neurofisiología y va a ser una parte importante de la comprensión después por ahí de la farmacología o de fundamentalmente qué es lo que pasa con el sueño. Claramente en ustedes, que ya son alumnos avanzados, prácticamente médicos, pero en el inconsciente colectivo está la idea de que cuando nos dormimos, el cerebro se desconecta, el cerebro se apaga. Lejos de ser así, el cerebro durante el periodo de sueño está generando un montón de procesos y está siendo metabólicamente muy activo. Durante el periodo de sueño, el cerebro va adoptando diferentes configuraciones que tienen que ver con inicialmente una lentificación cada vez más profunda de ese sueño. El cerebro está en un ritmo de vigilia con actividad alfa posterior y beta anterior. La actividad cerebral se mide por ondas en electroencefalograma y la actividad beta y alfa es la actividad predominante durante la vigilia. Cuando entramos en periodos iniciales de sueño empiezan a aparecer cada vez ondas más lentas hasta que llegamos al sueño no REM, en donde el cerebro se lentifica de manera profusa. Y de este periodo de sueño profundo no REM saltamos, luego de un camino inicialmente de profundización y luego rápidamente de aceleración, entramos en una etapa de sueño REM donde la actividad cerebral iguala o supera a la actividad de vigilia. O sea que, lejos de apagarse, inclusive tiene más procesos y más metabolismo que durante la vigilia. Esta etapa de aceleración de procesos neuronales, de activación neuronal y de redes neuronales, se la llama REM porque está caracterizada por unos movimientos oculares que llaman Rapid Eye Movement, que tienen que ver con unos movimientos oscilantes del ojo de un lado hacia el otro. Estos ciclos durante el sueño, en un sueño ininterrumpido, normalmente duran 90 minutos. A lo largo de la vida y a lo largo del sueño van cambiando esta arquitectura, que nosotros les decimos la arquitectura del sueño, y nosotros el gráfico en donde vemos los diferentes estadios del sueño en cada persona se llama hipnograma. Ese hipnograma claramente, como les digo, cambia desde un recién nacido hasta un adulto mayor, en donde cada vez vamos perdiendo más sueño REM y más sueño profundo. Este hipnograma se grafica así. Este es el típico hipnograma en donde vemos que el paciente está awake, está despierto, y de golpe entra en una fase de sueño lento, en donde el electroencefalograma se va enlenteciendo un poco. Después entra en una fase 2, una fase 3. Después entra en una fase 4, que es el sueño más profundo. Empieza a acelerarse rápidamente hasta que entra en sueño REM. ¿Qué diferencia hay entre la vigilia y el sueño REM electroencefalográficamente? Es que lo único que vemos es los movimientos oculares. Obviamente, clínicamente es totalmente diferente. Uno es un paciente despierto, otro es un paciente dormido. Pero si vemos solo el electroencefalograma,
En el sueño REM, el paciente tiene una actividad cerebral igual o más activa que la del sueño. Esto se va repitiendo a lo largo de la noche. Fíjese que acá aparece un micro despertar. El paciente se vuelve a dormir y empiezan a aparecer en la segunda mitad del sueño cada vez episodios REM más largos, que son los momentos en donde el cerebro pareciera que repasa y tiene toda la actividad para fijar y repasar engramas aprendidos. En el sueño REM, que es este que le digo, que es el sueño pareciera más importante, más metabólicamente activo, más neuronalmente activo, se caracteriza por estos movimientos oculares, es más efectivo, más largo en la segunda mitad del sueño nocturno. Es raro que aparezca en la siesta, y ahí se desprende la idea de que la siesta no es un sueño efectivo, es un sueño reparador para los músculos, pero no es un sueño efectivo para el cerebro. Recuerden que para que aparezca la primera etapa de sueño REM tienen que pasar 90 minutos, o sea, 1 hora y media. O sea que para llegar a una primera etapa cortita de sueño REM tenemos que dormir un tiempo, por eso la siesta tampoco sirve mucho. En esta etapa hay mucha actividad onírica, claramente como hay tanta actividad neuronal y estamos repasando tantos engramas, ya sea memorias episódicas, antiguas, conceptos aprendidos nuevos, conceptos motores. Por eso el cuerpo, si no hubiera una desconexión del cerebro con el cuerpo estaría tirando piña, andando en bicicleta, corriendo. Realmente se podría llegar a un colapso de todas las actividades que genera el cerebro en ese momento. El cuerpo podría colapsar, fundamentalmente el corazón. ¿Eso cómo se logra que no pase? Bueno, el cuerpo entra en una atonía completa. El cuerpo no logra generar ningún tipo de movimiento muscular. Se desconecta el cerebro del cuerpo. Lo único que pasa son estas ondas que generan los movimientos oculares, que forman parte de las ondas que bloquean la conexión del cerebro con el cuerpo. Inclusive se desconecta la conexión autonómica, o sea que hay una desconexión total. En ese momento el cuerpo no regula la temperatura, en ese momento no regula la frecuencia cardíaca, no regula nada, el cuerpo queda funcionando en piloto automático y está caracterizado por esto, por mucha actividad onírica, por atonía completa. En ese momento despertar al paciente es muy difícil. O sea, ustedes si ven que se acerca una persona dormida y ven que debajo de los párpados el ojo se está moviendo y eso se ve, ese va a ser una persona muy difícil de despertar, se va a despertar media perturbada, probablemente describiendo algún sueño. Es el momento claramente, como hay atonía, donde hay más apneas de sueño, esto de que desregulan la temperatura, y está caracterizado por que puede haber erección peniana o incurgitación del clítoris, que tiene que ver con esto de la desregulación. A diferencia del sueño REM, el sueño no REM está caracterizado porque predomina el parasimpático. Corporalmente es lo que pasa, baja la temperatura y baja la tensión arterial. De noche hay un fenómeno de bajada de presión arterial. Por eso es tan importante nosotros detectar esos pacientes con hipertensión nocturna, porque el sueño está preparado para trabajar con baja presión. El cuerpo necesita un par de puntos menos de presión a la noche, porque toda la regulación está preparada para eso, porque el riñón no está preparado para subir la presión, porque las arterias necesitan esa bajada de presión, y si de golpe, por alguna razón patológica, esa presión no baja, esa presión es muchísimo más dañina, quizás un 14, un 15 de sistólica, es mucho más dañina durante la noche que durante el día. Y otra característica es que hay citoquinas proinflamatorias que parecieran formar parte de todo el fenómeno de sueño lento, que generaría mayor tendencia a la inflamación de articulaciones, del tubo digestivo, de las diferentes áreas. ¿Qué es lo que pasa fisiológicamente? Bueno, nosotros tenemos toda una serie de núcleos que están distribuidos a lo largo del tallo encefálico y del mesencéfalo, que son los encargados de que el cerebro se active, del despertar. Nosotros le llamamos SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, o Sistema Ascendente Reticular Activador, es una traducción del inglés, y está caracterizado por estas estructuras. El núcleo tuberomamilar, que libera histamina, el núcleo, este es muy importante, las áreas
prefornicales y hipotalámica lateral que liberan la orexina o la hipocretina, tan vinculada con el sueño, la serotonina que libera el núcleo del RAFE, la noradrenalina que libera el locus coeruleus, o la acetilcolina que libera las áreas del tegmento dorsolateral y los núcleos pedúnculo-pontinos. Todos estos núcleos parecieran estar a su vez activados y mantienen la activación en el tiempo gracias a la orexina, a la hipocretina. Orexina y hipocretina es lo mismo, que libera el tálamo lateral. O sea que el tálamo lateral pareciera que baña de orexina todas estas estructuras y hace que no solamente se activen, sino que se sostengan en el tiempo activada, que es lo que a nosotros nos permite estar despiertos a lo largo del día. O sea, para que nosotros entremos en sueño, esto tiene que de alguna forma bajar su actividad. Ahí aparece esta área, que es el área preóptica ventrolateral, que proyecta toda una serie de anticuerpos inhibitorios, fundamentalmente el GABA, que hace que estas estructuras bajen su actividad y obviamente entremos en fenómeno de sueño. Acá tenemos todas las estructuras que forman parte del sistema reticular ascendente, activador, y cómo se van vinculando, liberando de toda la corteza sus sustancias para mantenerse activas. Y esto que hace acá el sistema orexígeno, la hipocretina, que libera el hipotálamo lateral sobre el locus cerúleo, los núcleos del RAFE, todo el núcleo tubero-mamilar, para que se mantengan activos y estables a lo largo del día. Entonces, las dos sustancias que tenemos que aprender es la orexina mantiene la vigilia activando estos núcleos y el GABA hace que estos núcleos se apaguen a través del área preóptica ventrolateral del tálamo. Con eso más o menos entendemos qué es lo que pasa durante el sueño y cómo funciona en sus neurotransmisores. Dentro de las perturbaciones más comunes, la que más nos vamos a encontrar en el consultorio es el insomnio. El insomnio tiene una altísima prevalencia en la población general y está definido por la incapacidad para obtener la cantidad y la calidad adecuada de sueño para que después durante el día funcionemos de manera adecuada. Funcionemos con la motricidad adecuada, funcionemos con la atención adecuada, con la capacidad resolutiva y cognitiva adecuada. Es decir, cuando nosotros dormimos mal, al otro día vamos a rendir menos motrizmente y probablemente no lo veamos en un día de facu, pero si vamos a hacer un deporte, vamos a ver que ese día no nos sale nada, o vamos a ver que tenemos que resolver un problema y nos cuesta concentrarnos, o vamos a ver que conceptos aprendidos no los podemos recuperar, no me sale nada, estoy bloqueado. Bueno, claramente la falta de sueño hace que nosotros rindamos menos. De ahí el concepto de que cuando estamos estudiando es el momento más importante de nosotros respetar nuestros periodos de sueño. Está bien estudiar, mantener horas el culo en la silla estudiando, pero respetar las horas de sueño hace que al otro día podamos rendir bien y fundamentalmente respetar las horas de sueño hace que nosotros tengamos sueño REM y podamos fijar con mucha mayor fuerza lo que venimos aprendiendo. Claramente, si nosotros tenemos insomnio, lo que tenemos que detectar es que durante el día hay algún tipo de disfunción, ya sea intolerancia a la actividad, irritabilidad, o sea, intolerancia al contacto social, somnolencia directamente sería el signo más directo del insomnio, fallas de atención, accidentes frecuentes, esto de que te volvés torpe, trastornos del ánimo, tiene mucho que ver con la fatiga y con la falta de voluntad, puede haber cefaleas o incluso fallas en la digestión. Hay dos tipos de insomnio. Está el insomnio en donde el paciente no logra dormirse y pasa horas en la cama sin lograr iniciar el sueño, y hay otros que se duermen fácilmente, pero después de 1 a 2 horas se despiertan y no logran volver a dormir. Uno se llama de conciliación y otro de mantenimiento. Y después el insomnio puede ser agudo o crónico. Si yo empecé con insomnio hace 1 semana, estoy en periodo agudo de insomnio. Si yo ya soy insomne hace más de 3 meses, estoy en periodo crónico. Claramente es mucho más problemático el crónico porque el agudo seguramente está asociado a algo,
o una enfermedad aguda, o alguna dolencia puntual, o alguna cuestión emocional que está cursando la persona, si ya se cronificó, significa que no solamente hubo un factor desencadenante, sino que hubo factores predisponentes y agravantes que hicieron que eso se cronifique. Entonces ahí encontramos cuáles son los factores de riesgo para que la persona padezca insomnio. Bueno, sabemos que los pacientes añosos tienen más dificultad para dormir, el hecho de pertenecer al género femenino tienen mayor frecuencia de insomnio, los horarios, las personas que trabajan de noche o trabajan una semana de noche y una semana de día, obviamente están alterando su higiene de sueño. Esto que les decía, las enfermedades crónicas, personas que de golpe tienen dolencias, dolores articulares, tienen algún problema cardíaco que les cuesta respirar, asma, obviamente van a tener insomnio porque muchas veces tienen sus ataques o sus brotes durante la noche. El hecho de abusar de sustancia, y es muy común el alcohol, usan el alcohol para dormir y el alcohol termina siendo una situación problemática porque el alcohol deprime la corteza, pero al deprimir la corteza nosotros bajamos la cantidad de GABA, entonces eso termina siendo contraproducente porque es el GABA el que tiene que inactivar desde las zonas profundas a la corteza y no que la corteza se vea deprimida por otra cuestión y el GABA baje su función porque obviamente se sensa que hay una hipofunción de la corteza. Entonces, suele dar sueño inicial, pero después te suele sacar el sueño. Obviamente enfermedades psiquiátricas, y ahí por frecuencia y por implicancia sobre el sueño es la ansiedad. Y como decíamos, el dolor crónico, obviamente como enfermedad crónica, genera perturbación durante el sueño. Esto que yo les decía, uno puede tener un factor que precipite el sueño, el insomnio, pero después hay factores que hacen que eso que surgió de manera aguda se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que bueno, que seas una persona con conductas maladaptativas, que te cueste adaptarte a los cambios que te va presentando, ya sea la salud o con diferentes cuestiones. Esto tiene que ver con cuestiones de personalidad, que tengas históricamente una mala higiene de sueño. Hay gente que siempre se descuidó su sueño. Usó pantallas hasta última hora, usa pantallas en la cama, trabaja y lee desde la cama, come desde la cama, hace un montón de cosas en contra de su sueño, pero duerme bien. Después, por alguna razón, se le perturba el sueño por algo que pasó, por ejemplo, un robo a la noche que te deja hiperatento la noche, con ansiedad, con miedos, eso hace que no te duermas. Si vos ya venías arrastrando una mala higiene de sueño, ese fenómeno agudo hace que vos te transformes en insomnio. Ahora, si vos sos una persona que a pesar de dormir bien, manejás cierta prolijidad sobre tu higiene de sueño, sobre las conductas de sueño, pueden venir cuestiones sobreagregadas y vos sobreponerte de manera airosa, obviamente tener un insomnio agudo durante 1 o 2 semanas y después vos mismo ir resolviendo esta cuestión. Entonces, la ingesta de alcohol, esto que les digo, eso genera una baja cantidad de GABA crónica en el cuerpo y de golpe pasa algo y vos ya no tenés, o ya tenés debilitada una función que es importantísima para iniciar el sueño. Pasar el tiempo en la cama sin sueño, bueno, sin dormir, esto de mala higiene de sueño, o tener pensamientos negativos asociados al sueño, y esto es importantísimo. Hay mucha gente, fundamentalmente gente mayor, que no duerme por miedo. Y aunque a usted le parezca pago, hay que interrogarlo, porque por ahí le da pudor o vergüenza contarlo, pero a veces no duermen porque tienen asociados pensamientos de que si se duermen se van a morir, escucharon en la tele que una persona se murió dormida, o que a fulanito le entraron a robar y le golpearon a la noche, o cuestiones que tienen que ver con el sueño. Obviamente que en un momento de la vida donde uno puede estar más vulnerable, el sueño de por sí es una situación vulnerable de bajas defensas, porque uno cuando duerme no tiene la capacidad de defenderse. Entonces empiezan a aparecer ideas sobre el sueño, aunque parezca mentira, no digo que en gran proporción, pero sí aparecen a lo largo del interrogatorio del insomne, cada tanto, personas que deciden no dormir o que buscan no dormir, porque tienen miedo o en algún momento les surgió la idea de que durmiendo podían tener un fenómeno negativo que tenga tendencia a la muerte o algo parecido. Entonces, interrogar por qué no dormís, tenés alguna idea con respecto al sueño, eso no dejen de preguntarlo,
porque obviamente que si hay un perfil psiquiátrico más todavía, pero bueno, esas cosas, aunque parezcan mentira, hay que buscarlas porque muchas veces los pacientes la tienen. Y los factores predisponentes, que ya no tienen que ver con cuestiones, es el hiperarousal. El hiperarousal sería aquellas personas que son hiperactivas. Todos tenemos a alguien conocido, o alguno se puede reconocer como tal, de que no se pueden quedar quietos. Están sentados 5 minutos y ya están viendo qué van a hacer. Van, juntan las cosas, ordenan sobre el ordenador, se ponen a estudiar 5 minutos, hacen esto, tensión, hiperactividad, pero si esas personas que tienen una tendencia a no quedar quietas. Bueno, esas son personas que tienen como un factor predisponente a generar insomnio. Después, esas personas que ante un fenómeno de estrés se les derrumba todo. Sería un poquito esto, las conductas maladaptativas. Sería una cuestión, personas que les pasa algo y tienen una mala respuesta al estrés, genera un estrés prolongado, ¿no? No logran superar situaciones que le van pasando, que por ahí en lo cotidiano serían situaciones, obviamente, dolorosas o cuestiones a superar, pero superables. Y esto de vuelta a rasgos de la personalidad que tienen que ver con estas conductas negativas. Bueno, obviamente no tiene insomnio cualquiera. Para tener insomnio hay que tener una personalidad y hay que tener algún factor predisponente y factores perpetuantes. Todo eso hay que buscarlo, porque a veces estos factores pueden llegar a ser solucionables o quizás se los puede abordar, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Interrogatorio, anamnesis. Acá no hay que hacer ningún estudio. No hay que buscar ninguna sustancia, no hay que dosar serotonina, no hay que dosar acetilcolina, no hay que hacer una resonancia, ni siquiera hay que hacer una polisomnografía. Si es solo insomnio, no necesita ningún estudio. Y acá viene lo más controversial, el tratamiento. ¿Por qué digo controversial? Controversial digo porque lo que dicen todas las guías, lo más recomendable con nivel de evidencia 1A, es que los pacientes tienen que hacer higiene de sueño y terapia cognitiva conductual para el insomnio. ¿Eso qué significa? Advertirles sobre esto de dejar las pantallas, esto de intentar de hacer actividades que no te carguen de ansiedad de noche, buscar la posibilidad de bajar la ingesta de café, mate, cualquier sustancia activa después de las 6, 7 de la tarde, intentar de hacer alimentos livianos, no usar la cama para otra cosa que no sea dormir, sacar las pantallas de la cama, sacar la productividad de la cama, o sea, todo lo que tenga que ver con lectura, estudio, todo fuera de la cama. Eso vendría a ser la higiene de sueño. Y la terapia cognitivo-conductual la establece un psicólogo que tiene que ser conductista, no psicoanalista ni otra corriente, sino que tiene que ser conductista, que en 8 o 10 sesiones encare el insomnio desde la forma, y ahí hay muchas técnicas, control de estímulo, restricción del tiempo en cama, es decir, hay muchas formas que el terapista puede abordar o estrategias que el terapista tiene para intentar de ayudar a ese paciente a dormir. Esto sería lo más indicado y, aunque les parezca mentira, lo que en las guías resuelve la mayor cantidad de casos. ¿Qué pasa? Estamos en Concepción del Uruguay, encontrar un terapista conductual que haga insomnio es súper difícil, prácticamente no hay, que sería casi el 60-70% del tratamiento. La higiene de sueño necesita por ahí de un convencimiento del paciente, que lo que viene a buscar es una solución rápida, y caemos en ¿qué? En los fármacos. Los fármacos que todos tienen su efecto adverso, todos tienen su contraindicación, su interacción, o sea, usar fármacos no es gratuito. Muchos de estos pacientes que tienen insomnio tienen que ver con esto, con la ansiedad, con el manejo del estrés, con pensamientos negativos. Entonces, encuentran en medicamentos como el clonazepam no solamente la solución al insomnio, sino la solución a su factor predisponente, que es la ansiedad. Entonces, no solamente nunca habían diagnosticado su ansiedad, porque son pacientes que no pasaron por salud mental nunca, porque salud mental es para locos.
Entonces, de golpe encontrar una pastilla para dormir, que durante el día se sienten mejor, que digieren mejor la comida, que ya no están tan ansiosos, que pueden esperar. Entonces, encuentra una solución a otros factores que quizás no encararon a tiempo, y encarar un insomnio de una persona que duerme 2 horas por día y a pedirle que empiece con una terapia para la ansiedad, cuando tendría que haber empezado con la terapia para la ansiedad, cuando lo detectó o en el momento en donde se sintió ansiosa, para que cuando aparezca el insomnio, el problema sea el insomnio y no la ansiedad y el insomnio. Entonces, se vuelve complejo y la verdad es que lo más sencillo termina siendo utilizar fármacos. Los fármacos que utilizamos, lo ideal sería utilizar drogas de la familia Z, que son el zolpidem y la zopiclona. La realidad es que estos fármacos son somníferos, pero no son ansiolíticos, entonces no dan ese beneficio sobre la ansiedad. Entonces muchas veces caemos, como les digo, un porcentaje alto de estos pacientes tienen un trastorno de personalidad ansiosa, entonces caemos en el clonazepam como un fármaco que soluciona. Y la verdad es que el paciente se siente tan bien porque soluciona su ansiedad, no tanto porque soluciona el insomnio, sino porque soluciona su ansiedad, que después no lo deja nunca. Entonces quizás a ese paciente hay que darle la chance de que haga una terapia, de que busque solucionar su ansiedad con otras herramientas y no con el fármaco, fundamentalmente si es un paciente joven, porque sabemos que empieza con una dosis y va a terminar en 20, 30 años con el triple o 4 veces la dosis inicial. En el mundo hay otros fármacos que son de primera línea, como el suvorexan o el daridorexan, que son antagonistas, en realidad son agonistas débiles de la orexina. ¿Recuerdan esta sustancia que era la que bañaba el sistema activador ascendente, que era lo que mantenía activo? Bueno, si yo antagonizo esa sustancia, apago el sistema activador ascendente y el paciente tiene mayor chance de dormir sin tener que estar usando un fármaco que genera otros fenómenos. Estos fármacos, ¿qué son? Son agonistas GABA, interaccionan con el receptor GABA y lo activan. Entonces, lo que están haciendo justamente es hacer el papel de lo que hace el núcleo preóptico del tálamo ventrolateral, generando inhibición de estas estructuras. O sea, yo puedo o inactivar el activador usando un antagonista de la epocretina o favoreciendo el inhibidor usando agonistas GABA, que son estos: clonazepam, alprazolam, diazepam, zolpidem, esopiclona. Clonazepam, alprazolam y diazepam son benzodiazepinas, además son miorelajantes, son hipnóticos, son antiepilépticos, son fármacos mucho más pesados, generan mucho más resaca, por eso de elección son las drogas Z. En Argentina, que no tenemos el suvorexan, que sería quizás el de primera línea, porque es un fármaco mucho más limpio y no genera todo el otro fenómeno GABA, que es el inhibidor de la corteza. La GABA también se utiliza para inhibir la corteza y justamente no es lo que tendría que pasar en este tipo de fármaco. Uno quisiera que la persona duerma y que su producción nocturna, que es esta superactividad que aparece durante el sueño REM y todo lo que pasa, no se perjudique. O sea, que tenga un sueño. O fármacos somníferos, la mirtazapina, la metilpredina, todos funcionan sobre los mismos receptores, bloqueando fenómenos de estar. Otro fármaco que no está ser entre 3 y 15 miligramos, o sea que hasta 5 pastillas de melatonina puede usar. En otras partes del mundo vienen pastillas de 3, vienen pastillas de 6, vienen pastillas de 12, o sea que viene con otra posología, pero bueno, acá en Argentina tenemos solamente esto. Así que, sí. ¿Podría repetir lo que estaba diciendo de la melatonina? ¿Por qué se cortó? ¿De la melatonina? Sí. O no sé lo que estaba diciendo porque se me cortó una parte. Droga. Sí. La melatonina es otro fármaco que utilizamos mucho. Es un fármaco que no es sedativo. La melatonina
es la hormona que predispone y que genera todo eh, un cambio en el cuerpo, en el cerebro, predisponiendo al sueño. Entonces, muchas veces, y fundamentalmente las personas adultas mayores, tienen un déficit de melatonina, y solo con melatonina los ayudás a dormir. Entonces, de primera elección sería fundamentalmente en adultos mayores utilizar melatonina, que sería la primera indicación para combatir el insomnio. Hay también, de vuelta lo mismo, hay en el mundo el ramelteón, que es un agonista de melatonina, que tiene la misma función, es un potente, y también acá en Argentina no existe, pero sería también el otro fármaco de primera línea, pero que no tenemos en Argentina. Entonces yo le diría para un paciente de tercera edad que el primer fármaco a utilizar sería melatonina. Las dosis a utilizar son de 3 a 15 miligramos. Acá en Argentina tenemos el comprimido de 3, o sea que puede tomar 5 comprimidos o mandar a hacer una receta magistral de 15 miligramos de melatonina para tomar una pastilla en receta magistral. Si no sabe la receta magistral, que vos le pedís que haga, que no está en el mercado. O sea, si una pastilla que hace el farmacéutico. No todas las farmacias hacen recetas magistrales, pero a veces lo necesitamos para cuando queremos cambiar mucho la posología, para que el paciente no tome 5 pastillas de golpe porque le genera impresión, ¿no? O sea que la melatonina sería la primera elección, como les digo, en adultos mayores. El suborexán, que es el que no está acá en Argentina, sería la primera elección en adultos, quizás en adultos. Acá no la tenemos en Argentina, así que empezamos con toda la familia de fármacos Z, que son el Zolpidem y la Esopiclona. Y cuando vemos que eso no funciona, aunque el paciente tiene mucha ansiedad asociada, usamos clonazepam como primera línea. Si el paciente tiene un componente depresivo, se puede usar mirtazapina o amitriptilina, y si tiene pensamientos tipo psicóticos, pensamientos alucinatorios, bueno, se puede usar olanzapina, que es un antipsicótico. Eso pasa mucho en las personas con demencia. Sí. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta. Hola. En el caso de un paciente, por ejemplo, que tenga problemas o insomnio de iniciación y de mantenimiento, en vez de pasar directamente a un clonazepam, ¿podría combinarse, por ejemplo, melatonina con Zolpidem? Sí, totalmente. Se puede iniciar melatonina con Zolpidem. Quizás tanto el Zolpidem como la Zolpiclona son un poquito más eficaces en el mantenimiento que en el inicio, que de inducción de sueño, pero claramente son fármacos mucho más limpios que el clonazepam. De vuelta, la idea es dejar clonazepam solo cuando falla melatonina, cuando falla Zolpidem. Podés probar la combinación de ambos, claramente no tienen contraindicación. O aquel paciente en donde uno detecta que el principal enemigo del sueño es la ansiedad. O sea, si el paciente está abocado por ansiedad, y quizás estos medicamentos no le van a dar una solución. Entonces uno debería buscar estrategias para combatir la ansiedad. De vuelta, uno se supone que ya llegó a esta instancia, ya probó con terapia, probó con otras cosas. Bueno, ahí uno piensa en el clonazepam. Pero dentro de la escala y la progresión, yo no dejaría de pasar por melatonina y por fármaco Z, y no me parece mal lo que comentás vos, de usar combinación. Claramente lo utilizamos, y yo antes de llegar a una benzodiazepina probaría la combinación de melatonina y un fármaco Z. Y los antidepresivos, como los antipsicóticos, los dejamos para casos muy puntuales. Por ejemplo, un abuelito que de noche no duerme y alucina y cree que está, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, o cree que está en una casa raptado, cree que está, o desconoce el entorno. Bueno, ahí se le puede poner un poco de olanzapina, que es un fármaco sedativo y antipsicótico, o un abuelito que también está con dificultades para alimentarse, está con anorexia, está con una falla en alimentación. Bueno, se puede usar mirtazapina, y una le agrega su fenómeno orexígeno y aumenta el apetito. Entonces, bueno, va buscando la vuelta para la elección del fármaco.
pero queda claro que en ese paciente joven, que está en etapa productiva, que al otro día tiene que levantarse y salir a trabajar o tiene cuestiones a cargo, utilizar las benzodiazepinas es lo último que intentamos. No sé si quieren siguiendo algo, tienen dudas con esto o pasamos al siguiente tema. Profe, yo tengo una consulta. Entonces, Bueno, sí. si es un paciente adulto Sí. mayor, por ejemplo, podemos iniciar con la melatonina. Después, en caso de que no, Sí. tipo de que no funcione, podemos usar combinaciones con el Zolpidem, por ejemplo, y como última opción las Exacto. benzo. Y en un paciente Exacto. joven, empezamos entonces con el Zolpidem, y si no funciona, podemos usar combinaciones también y como última opción las benzo. Sí, yo igualmente usaría melatonina, yo lo uso la melatonina. Si uno ve la magnitud del problema, ¿no? Si es un paciente joven que duerme muy pocas horas y empezar con melatonina sola no va a tener ningún tipo de respuesta, se va a frustrar. Entonces yo en ese caso uso un Zolpidem de 5, no voy a la dosis más alta de Zolpidem y busco darle una dosis alta de melatonina para ver qué respuesta tiene. Ahí el paciente capaz mejora un 30, un 40% y ya ve cierta respuesta y uno empieza a ajustar después el Zolpidem y ahí uno siempre acompañado por pautas de higiene de sueño y ahí el paciente arranca siempre con la idea de que después, meses después, si hace bien la higiene de sueño, quizás le puede empezar a sacar los medicamentos y le empieza sacando por ahí una dosis de Zolpidem y después lo deja solo con melatonina. Esa sería como la idea de un paciente joven, sí, totalmente. Yo utilizaría las dos de inicio, no iría solamente a la melatonina. Ahora, si vos me decís un paciente joven que solamente tiene la percepción, porque esa es otra, el paciente te dice no duermo. Después vos interrogás a la esposa o a la familia y te dice, sí, se duerme, está todo el día, cada vez que lo vemos está durmiendo. Entonces, ojo con la percepción del mal descanso. A veces el paciente cree que no duerme porque se le va cansado y capaz está teniendo otro tipo de problemática con el sueño y a ese paciente lo podés ayudar por ahí con mejorar su sueño natural y no necesita una droga Z. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran comentar? Yo tengo una consulta. Sí. Yo leí que en el caso de que usamos benzodiazepinas, es mejor usar las que tienen una vida media más corta para que no generen somnolencia residual al día siguiente. Exacto. ¿Es así o se prefiere el clonazepam si empezamos a usarlas? No, en realidad la vida media que tiene el clonazepam nos alcanza como para tener una respuesta limpia el otro día. Quizás el diazepam puede tener algún tipo más de indicación, pero es muy biorelajante. El clonazepam es de los que más o menos necesitamos, que dormir entre 7 y 8 horas, el que mejor respuesta tiene, digamos. Es el que más utilizamos. El clonazepam tiene una vida media más o menos de 4 horas, así que es lo que más o menos necesitamos para que haga efecto y después siga con un mantenimiento. Genial, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que me quieran decir? Yo una pregunta. En el caso del Zolpidem y bueno, los compuestos Z, ¿se dejan de manera crónica o se sacan como las benzodiazepinas? Mira, la idea es no utilizarlo más de un año, pero si es necesario no se puede usar. Inicialmente se pedía que no se usen más de 2 meses y ya ahora sabemos que se pueden usar a largo plazo y no generan ninguna problemática. Pero todos estos fármacos, si uno hace una buena higiene de sueño, la idea es que los terminemos sacando. Bueno, gracias. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo hay que esperar, digamos, como para aumentar las dosis o como para ver si un fármaco no funciona y pasar a otro? Mucho de la expectativa que vos tengas de la higiene de sueño.
Si el paciente viene mejorando con la higiene de sueño, la higiene de sueño sí demora, quizás semanas. Los fármacos tienen que actuar prácticamente dentro de los 4 o 5 días. Uno ya sabe si el fármaco le va a servir esa dosis o no y la puede corregir. Pero si uno está apostando a que la higiene de sueño sea parte de la solución del problema, quizás uno mantiene una dosis, a pesar de que ve que no le alcanza solamente con la dosis, para ver si la dosis que le estamos dando, sumado a la higiene de sueño, era por ahí que nosotros queremos. Perdón, y retorno a la pregunta que me había hecho anteriormente la compañera sobre la vida media. Lo que yo te estaba diciendo de 3-4 horas es el pico de concentración plasmática, que es más corto, que es donde tenemos el mayor efecto. Después lo que pasa con la vida media es que aparecen metabolitos de baja funcionalidad y por ahí tenemos vida media de 40 horas, pero con un efecto más o menos de 8 horas, 12 horas tiene efecto el clonazepam como somnífero. Después lo encontramos en el cuerpo como metabolitos durante capaz 20, 30, 50 horas, por eso es dosis dependiente, pero el pico de acciones, el pico plasmático a las 3-4 horas, que con nosotros tenemos que tener el máximo efecto a mitad de la noche. Yo tengo una pregunta. Sí. Si doy el fármaco y espero que haga, o sea, quiero mantenerlo después con las medidas de higiene del sueño, digamos. ¿Cuánto tiempo Exacto. tengo que esperar para comenzar a retirarle el fármaco? Eso es una buena pregunta. En realidad no sabemos, no hay estandarizado. Uno va evaluando el caso y va viendo cuál es la respuesta. Y el retiro del fármaco nunca es brusco, se va sacando de a poco para ir viendo si hace falta el fármaco para no dejarlo en deprivación de sueño de vuelta. Si el paciente está consumiendo 5 miligramos de clonazepam, esos 5 miligramos se pueden reducir en un cuarto o en medio y ver qué pasa durante un mes, 2 meses, y si hay buena respuesta, se vuelve a bajar la dosis o se saca la dosis y así ir sacando de a poco para ir viendo cuánto de la solución sigue siendo el fármaco y cuánto de la solución es la higiene de sueño. Y en el caso de que vea que no funciona con la higiene del sueño, ¿puedo volver a incorporarlo? Y sí, porque tiene que dormir, claramente. Estos fármacos, todos están diseñados para poder usarse de manera crónica. Lo único que hoy intentamos y está recomendado, por ejemplo, que el clonazepam no pase los 2 miligramos dosis total en el día de manera crónica porque se puede volver neurotóxico y aumenta las chances de que aparezcan enfermedades neurodegenerativas. Pero después los podemos dejar a largo plazo. Y con el tema de la dependencia de las benzodiazepinas, ¿eso se usa igual de forma crónica o cómo? Sí, porque en realidad la dependencia, son fármacos que generan dependencia tipo una droga ilícita. Por ahí el que tiene un tinte de dependencia es el lorazepam o el bromazepam, por eso no lo estamos usando tanto a esos, pero por este perfil de que pareciera que el paciente se adhiere al medicamento, se adosa al medicamento de manera patológica, ¿no? Hay una dependencia. Pero el clonazepam, la dependencia que genera el clonazepam es porque lo que te soluciona es la ansiedad. O sea, no hay una dependencia propia del fármaco. El fármaco es ansiolítico, el paciente tiene ansiedad, no hace nada por su ansiedad, lo único que hace es tomar clonazepam, deja el clonazepam, lo aborda la ansiedad y se siente mal. Pero no es que el clonazepam te genera ansiedad. El cigarrillo, por ejemplo, tiene el mismo efecto, te alivia la ansiedad, pero te alivia la ansiedad que genera el cigarrillo porque los receptores de nicotina te lo induce el cigarrillo. Entonces, el cigarrillo viene a solucionar lo que el mismo cigarrillo te está generando. Entonces, ese sí es un truco de ansiedad. Acá la benzodiazepina no genera, la ansiedad es propia del paciente, y lo que hace la benzodiazepina es solucionar su ansiedad. Ahora, ese paciente, si está bien aleccionado, si busca formas de buscar solución de su ansiedad, si hace terapia, si busca hacer actividad física, si busca y detecta sus núcleos de ansiedad y lo empieza a combatir o a buscar la vuelta, es probable que solito deje el clonazepam, y eso pasa un montón de veces. Pero eso es más una terapia psicológica, un abordaje de salud mental del paciente. Por eso el truco de la ansiedad acá es que muchos pacientes con insomnio
insomnio es un síntoma más de su ansiedad y nosotros lo que estamos tratando es la ansiedad y no el insomnio. Entonces, a ese paciente que no detectó su problema, porque nadie le dijo sos ansioso, solamente lo trataron por insomnio, no lo van a dejar, porque lo primero que hay que detectar es que es ansioso y tratar su ansiedad con un psiquiatra, con un psicólogo, con un equipo multidisciplinario, como haya que abordar la ansiedad. Pero si vos querés solucionar el insomnio, cuando el problema está un escalón más arriba, que es la ansiedad, y ese paciente va a ser dependiente toda la vida, pero porque no detectó su problema. Otros pacientes sí lo detectan, saben que son ansiosos y nunca hacen la terapia necesaria para poder solucionarlo. Y bueno, encuentran en el clonazepam una solución fácil. Entonces, esa es la dependencia que tienen, pero no hay una dependencia tipo droga que, me quedo sin clonazepam. No, lo que está solucionando es la ansiedad, y cuando dejas el clonazepam te aborda tu ansiedad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con el próximo tema, en donde lo que vamos a hablar es de hipersomnia diurna y excesiva. Claramente, como dice el título, es sueño inapropiado durante el día, a pesar de haber tenido la oportunidad y haber dormido el sueño suficiente. Claramente, hay una escala de Epworth, que es esta que está acá, que es para detectar a aquel paciente con hipersomnia diurna. La hipersomnia podría que a que no durmió. Si el paciente es insomne, durante el día va a tener hipersomnia diurna. Si el paciente tiene apneas de sueño, o sea, cree que duerme, pero duerme entrecortado, va a tener hipersomnia diurna. Si tiene síndrome de piernas inquietas y no duerme bien de noche, movimiento periódico de piernas, sueño insuficiente, medicación, TEC, esas son causas secundarias de la hipersomnia diurna. Pero después tenemos pacientes que duermen bien de noche y tienen hipersomnia diurna, y eso son causas primarias, en donde aparecen estas tres entidades que tienen como algunos síntomas agregados y que es importante saberlas de nombre, porque en algún momento de su carrera se la van a cruzar. Y una es la narcolepsia, otra es la hipersomnia y la otra es el síndrome de Klein-Levin. Este es el interrogatorio de Epworth, que es los diferentes momentos y diferentes escalas para determinar el sueño. La narcolepsia es un trastorno crónico, o sea, no es episódico. El paciente arranca con narcolepsia y la sostiene. Tiene dos picos de incidencia de inicio de enfermedad, que es en la adolescencia y en la primera adultez, en la adultez. Se presenta como somnolencia constante, o sea, el paciente está todo el tiempo con sueño, o tiene ataques de sueño. De golpe necesita acostarse, necesita dormirse, porque si no, se cae directamente de la silla. Necesita todo el tiempo hacer esas siestas cortas para poder tener de vuelta una vigilia funcionante. Y además puede tener cataplexia, parálisis de sueño, alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas y RBD. O sea, estos son los síntomas acompañantes de la narcolepsia. ¿Qué es la cataplexia? La cataplexia es perder el tono muscular, o sea, perder la tonía muscular de todo el cuerpo o de un grupo de movimiento corporal. Dura unos minutos y después el paciente recupera sin perder la conciencia. O sea, el paciente va caminando y se cae, despierto, no me puedo mover, y de golpe empieza a mover lentamente los brazos, siempre estando despierto. La parálisis de sueño es esto de recupero la conciencia, estoy durmiendo, recupero la conciencia, pero no puedo mover un músculo del cuerpo, estoy como atrapado dentro del cuerpo, y después lentamente empiezo a mover, recuperar la movilidad normal. Da la sensación que dura horas, porque el paciente se siente muy mal, es muy, muy angustiante, pero la realidad es que es muy breve y no dura más que segundos o minutos. Las alucinaciones son estas sensaciones de percepciones, ya sean visuales, auditivas o de movimientos, que tenemos cuando nos estamos por dormir, que son las hipnagógicas, o las hipnopómpicas, que es cuando nos estamos por despertar. Y el RBD es actuar los sueños, es de golpe estar dormido y
tirar un manotazo, hacer un salto, caerte de la cama, hablar. O sea, esto que pasa en el sueño REM, que es que el cerebro se activa y el cuerpo se desconecta, bueno, el cuerpo no se desconecta del todo y empieza a pasar información del cerebro al cuerpo, y el cuerpo hace lo que la mente está desarrollando, que puede ser andar en bicicleta, una patada, una piña, hablar, saltar. Entonces el paciente tiene esos movimientos durante el sueño, obviamente durante el sueño REM, no se despierta, pero el que está al lado recibe una piña, es un problema más para el que está al lado. Hay dos tipos de narcolepsia. Hay uno que está asociado a una enfermedad autoinmune. O sea, fíjense que si al paciente le falla el sistema activador ascendente, lo que está pasando es un daño en la hipocretina. Recuerden que la orexina o la hipocretina es la que mantiene activa las diferentes estructuras del despertar y del mantenimiento de la vigilia. O sea, si yo tengo una enfermedad autoinmune que me daña estas neuronas que están en el núcleo lateral del tálamo, claramente a ese paciente le va a costar mantener una vigilia porque le falta la hipocretina. Estos, los tipo 1, están asociados a cataplexia. El tipo 2, no tenemos un origen muy claro y son pacientes que tienen narcolepsia pero no tienen cataplexia. O sea que la cataplexia sí o no nos divide las aguas entre la narcolepsia tipo 1 y tipo 2. Hacemos el diagnóstico. Bueno, tenemos un paciente con un interrogatorio que nos dice que tiene somnolencia diurna. O sea, le hacemos el Epworth y tiene todo positivo para somnolencia diurna. Le hacemos la polisomnografía y vemos que de noche duerme, porque lo primero que tenemos que descartar cuando vemos una hipersomnia diurna, como dijimos, que no sea un problema secundario. No tiene piernas inquietas, no tiene RBD, no tiene otra cosa, la polisomnografía me da normal. Entonces, ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Un test de latencias múltiples de sueño. ¿Y eso qué es? Al paciente le pedimos que se duerma. Después lo despertamos y le pedimos que se duerma. Y así, a lo largo de 6, 7, 8 periodos, y el paciente con narcolepsia logra dormirse en menos de 30 minutos en todos los despertares, en todos los intentos de sueño, y eso es positivo para narcolepsia. Y después lo otro que se puede hacer es una punción de y un de orexina o de hipocretina. Si las neuronas están destruidas o hay un mal funcionamiento de esa función, da positivo. ¿Cómo se utiliza? Bueno, hay que usar fármacos que aumenten la vigilia y el más utilizado es el modafinilo o el armodafinilo. La diferencia es que el modafinilo hay que tomarlo 2 veces al día y el armodafinilo se puede tomar una sola vez. Yo sé que muchos alumnos la están usando para mantenerse despiertos. Y después se pueden usar algunos anfetamínicos, son más difíciles de conseguir, son más problemáticos, tienen afección del sistema cardiovascular, así que intentamos de no utilizarlo. Y para la cataplexia se utiliza fundamentalmente la venlafaxina. Bueno, estos son fármacos que no tenemos en Argentina, que es el oxibato y el pitolizante. Bueno, después dijimos que hay 3 variables de hipersomnia, la narcolepsia. Después tenemos la hipersomnia idiopática. Este paciente necesita más sueño, no tiene una enfermedad, no tiene una falla en el sistema fisiológico del sueño, pero necesita de 12 a 14 horas a la noche. Durante el día tiene sueños. El test de latencias múltiples le da positivo, la polisomno le da positiva, pero este paciente no tiene todo lo otro acompañado, que es la cataplejía, ni la parálisis de sueño, ni las alucinaciones, el REM Heavy Disorder, el RBD. Profe, Sí, disculpe, yo lo puedo molestar que apague la cámara un ratito porque se le corta mucho. Creo que es su wifi. ¿la cámara? Claro, pues si Sí. usted apaga la cámara por ahí el wifi anda un poco más fluido. Sí, Disculpe que lo moleste, pasa que se corta mucho. Dale. Ya. Le Listo. consulto. Sí.
En el test de latencias múltiples, yo había leído que si el Sí, te paciente escucho. se dormía en menos de 8 minutos, era positivo. ¿Es Ajá. en menos de 30 entonces? No. En el test de anestesia múltiple son 8 minutos, pero 30 minutos es un periodo normal. Para ser positivo para la hipersomnia, para la narcolepsia, tiene que ser menos de 8. Ah, bueno, genial, 30 gracias. minutos es lo que se espera que se duerma. ¿Tá? En ese momento, obviamente, el paciente se duerme antes, tiene que ser menos de 8. Bueno, este por ahí es el síndrome más raro de todo, es el Klein-Levin. La mayoría de los neurólogos lo sabemos, pero por lo bizarro que es, a mí no me tocó, vi uno cuando estaba de residente y la verdad que después no vi nunca más. Ocurre de manera alterna, dura una semana, 2 semanas, después el paciente remite, después está caracterizado por insomnios, somnolencia severa y síntomas psiquiátricos que fundamentalmente son hiperfagia, irritabilidad, puede haber hipersexualidad, generalmente es hiperfagia, el paciente no para de comer, tiene un apetito irrefrenable. Hay algunos episodios psíquicos positivos, tipo alucinaciones y distorsión de la realidad. Después el paciente remite ese síntoma y vuelve a caer después de un tiempo y así va y viene. Puede aparecer en la adolescencia o en la primera adultez y suelen repetirse estos episodios y después de golpe desaparecer. No hay un tratamiento dado, es entender el síndrome, es acompañar, ayudar cuando el paciente está en los brotes. Y después, bueno, si no todos, tiene una remisión espontánea. Y este sería el otro gran síndrome del sueño que nosotros tenemos que conocer y detectar y abordar, que son las apneas, que es la apnea obstructiva del sueño, es un colapso laríngeo en el momento del sueño, obviamente que es mucho más frecuente en el sueño REM, mucho más común en el sueño REM. Obviamente que nosotros dentro de los síntomas, una de las cosas que encontramos son ronquidos, ahogos, el sueño termina siendo poco reparador y aparece la hipersomnia diurna. Hay fallas como todo en el trastorno del sueño, aparecen fallas de atención, fallas cognitivas, cefalea, se despiertan con la boca seca. Bueno, es todo lo que acompaña a un sueño no reparador. Tiene una alta prevalencia, un poco más en varones que en mujeres. El gran factor de riesgo es la obesidad. Bueno, como le decíamos, el sexo masculino. En la mujer, los factores agravantes, el consumo de alcohol y el tabaco. La presencia de un trastorno obstructivo del sueño se vincula fuertemente con un síndrome metabólico, entonces son pacientes que además de no dormir bien de noche, suelen tener hipertensión nocturna, eso los lleva a ser pacientes vasculares, que en su corrección de hipertensión y de dislipemia y de insulinoresistencia y todo, no puede faltar la corrección del síndrome obstructivo del sueño porque forma parte del problema. Se hace una polisomnografía con oximetría nocturna y ahí se ven la cantidad de apneas que tiene. Si son más de 15, la situación ya es una apnea moderada y hay que hacer un abordaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esto que les decía, el tratamiento se utiliza y se utiliza cuando el índice de apnea es más que moderado, o sea, moderado y severo. Si es leve, si ya con leve tiene somnolencia diurna o vemos que hay cuestiones que pueden estar vinculadas a un trastorno del sueño, bueno, se trata y se prueba. Si solucionando el SAOS leve se mejora, se sostiene. Si no, después se verá el costo-beneficio si sirve colocar un CPAP. O cuando sea leve y a pesar de eso hay de saturación, que esto tiene que ver con que pueda haber otra enfermedad pulmonar.
Obviamente que si el paciente es obeso, uno puede abordar su obesidad con un tratamiento para obesidad. Si hay una obstrucción de vía aérea por un paladar blando muy prominente, o hay amígdalas obstructivas, o hay otra cosa, obviamente tiene que hacer la cirugía de vía aérea. Si hay algún problema con la mandíbula que genera alguna obstrucción desde que se incrusta la mandíbula en la región posterior, o algún tipo de problema en la ubicación de la mandíbula, obviamente que hay que hacer la corrección mandibular. Y si no, en algunos casos, si hay una tonía muy marcada, que aún de día, se puede colocar un neuroestimulador del hipogloso para mejorar la tonía de la pared de la faringe. Preguntas, dudas. Profe, ¿podría poner de nuevo la diapositiva donde estaban los grados de apnea? Según si era mayor de 15 y todo eso. Listo, gracias. Buenísimo. Bueno, profe, ¿una pregunta más? Sí. Una pregunta que capaz nada que ver, pero ese estudio, la polisomnografía, ¿está disponible ampliamente así para hacer, como a la ciudad o cerca? Sí. Acá hay dos formas de hacer la polisomnografía: hacerla en domicilio o ir a hacerla al consultorio del médico. Se está usando ampliamente los activos que son a domicilio, y sí, acá por lo menos tenemos 2 neumonólogos que la hacen. Es más difícil encontrar polisomnografías con registro electroencefalográfico, que por ahí es un poco más complejo, pero la polisomnografía respiratoria sí se hace. Acá se puede hacer, acá en la provincia hay extendidos lugares para poder hacer, y me animo a decir que a lo largo y a lo ancho del país se puede hacer. Sí, el test de latencias múltiples es más raro, obviamente es más selectivo de pedir, porque bueno, no siempre sospechamos de una hipersomnia diurna por narcolepsia. Es una enfermedad, no digo rara, pero por lo menos infrecuente. Y bueno, eso sí. Por ahí quedaron dudas con el test de latencia múltiple. Lo que se hace al paciente es hacer dormir a lo largo de varias veces, y si el paciente se duerme antes de los 8 minutos, y inclusive arranca rápidamente con un sueño REM, ese paciente se duerme una vez precozmente, pero todas las veces que se hace el test de latencias múltiples, todas las veces que se hace el intento de dormir, que se hace durante el día, el paciente se duerme antes de los 8 o 5 minutos y arranca rápidamente con sueño REM, ahí estamos hablando de narcolepsia. O sea que tienen que ser las dos características: arrancar con sueño REM y dormirse antes de los 5 o 8 minutos. Gracias, profe. No. Profe, yo tenía una consulta en el tratamiento de la narcolepsia, porque había leído algunas bibliografías que daban el metilfenidato, y vos creo que en la diapositiva pusiste el modafinilo, o sea, cualquiera de las dos estaría bien. No, el que se utiliza más es el modafinilo. El metilfenidato puede ser una opción, raro de usar, en esto de por ahí usar algún estimulante, pero el que se utiliza ampliamente es el modafinilo. Si ustedes le preguntan cuál tienen que usar el modafinilo. Ah, ok, gracias. Como les digo, no digo que no se utilice, es un estimulante, se utiliza, pero el más ampliamente utilizado es el modafinilo. ¿Alguna pregunta más? Los que tienen el síndrome ese de que, no sé, el de la bella durmiente, algo así creo que le dicen también. ¿Cómo los acompañamos?
en el tratamiento? Bueno, primero que entiendan el síndrome, que entiendan que esto es periódico, que esto remite solo, que en el momento en donde por ahí el paciente se pone hipersomne se le puede dar un poco de modafinilo, se le puede dar algún antipsicótico para bajar la productividad de alucinaciones. Ahí hay que ver cuál es la problemática. A veces los cursos de sus brotes son tan cortos que uno no llega ni a medicar. Capaz son 2-3 días y el paciente se le pasa, después hace un brote de 15 días. A veces entendiendo el cuadro y haciendo un acompañamiento es la forma que esto no se transforme en un problema, porque en realidad el problema es lo conductual. La hipersomnia del paciente, bueno, con que en el trabajo, si está en una etapa laboral, entiendan que tiene esta enfermedad, que puede tener ausentismo laboral, eso es acompañar al paciente. Acompañarlo desde lo que puede llegar a ser su trabajo, su vida social, que entienda su entorno, que puede tener estos fenómenos psiquiátricos que por ahí son los que más complican. Porque el paciente entra como en fases de vuelta, de alucinaciones, como que fuera un brote psicótico y en realidad no es una psicosis. Y muchas veces los pacientes están diagnosticados como tal y no lo son. Gracias. Bien. Bueno, chicos, este era un tema corto, la verdad que interesante igual. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que me quieran decir? ¿Comentar? Si no, la semana que viene, como les dije, nos vemos de vuelta para hablar de trastorno de conciencia. A ver. Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, gracias. Nos vemos, Gracias, Gracias, profe. Gracias.